Muy buenos días a todos y feliz año nuevo, feliz año 2021 en este nuevo episodio que es el número 180 contestando a tus preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que hayáis pasado unas felices fiestas, un buen final de año y iniciado este año con ganas y que se hayan portado muy bien los Reyes con vosotros. Y hoy estamos aquí este viernes iniciando estos nuevos vídeos de Contestamos a Preguntas, hoy 8 de enero de 2021. Pero como siempre, antes de entrar en materia, me gustaría hablarte de Capmany Premium. Capmany Premium es el servicio con el que vas a contar con un abogado que va a responder a todas tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social. Y que además va a ser siempre ese mismo abogado y te va a contestar a las dudas que tengas en el plazo máximo de 24 horas. Adicionalmente, en el caso de que tengas que contratar nuestros servicios, gozarás de descuentos importantes por el hecho de ser Capmany Premium. Sin duda, infórmate en los detalles que tenemos en este vídeo. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido en los vídeos que hemos publicado durante todo el año pasado, el año 2020, con todos los directos, y este año pues vamos a seguir haciendo lo mismo, como siempre, intentando mejorar los contenidos con la calidad que ofrecemos siempre y pues variando un poco los contenidos que vamos a hacer. En este sentido, pues esta semana pues hemos empezado a publicar contenidos como veníamos haciendo con normalidad después de esta semana de parón que hicimos. Pues este lunes presentamos dos sentencias, dos casos de éxito, uno en vídeo, en este caso lo hizo mi compañera Nekane, en el que se consiguió una gran invalidez por sentencia judicial debido a una depresión mayor por necesidad ayuda de tercera persona. Y en el caso por escrito hablamos de un caso en el que triplicamos la pensión que tenía al convertirla en una absoluta por enfermedad profesional. Sentencia muy interesante también. El martes hicimos pues un vídeo divulgativo en el que mi compañero Sergio habla sobre si se puede solicitar la incapacidad permanente tras ser despedido. Sergio os lo explica y os da respuesta en este vídeo. Y también hicimos un artículo en el blog en el que hablamos sobre las pensiones máximas y mínimas para el 2021. Ya sabéis que finalmente se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2021 y que en esta ley se regulan las pensiones mínimas y máximas. Y por último, ayer publicamos un artículo también sobre las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación. Alguna pregunta se hacía hoy sobre esto y esto tenéis en el artículo que publicamos ayer que también os puede resultar de interés. Y ahora ya sí, sin más dilación, si os parece, pasamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Como siempre, recordad que podéis haceros suscriptores de este canal, os lo pedimos, que os suscribáis al canal, que le deis al me gusta y que le deis a la campana para que os avise de todos los vídeos que vamos publicando. Bien, vamos con la primera pregunta que nos la hace Juan desde Facebook y nos dice lo siguiente. Si estás pendiente de operación de las lumbares, pero con lo del COVID se retrasa y el juicio llega antes, ¿qué puede pasar? Bien, gracias por la pregunta, Juan. En este caso hay la opción de que el juez que te toque pues entienda que no se cumplen los requisitos de incapacidad permanente porque no se han agotado las posibilidades terapéuticas. Es decir, que tendríamos que haber esperado a ver cómo sales de esa intervención y cuáles son las limitaciones funcionales que tienes derivadas pues, de la lesión que tienes y después de la intervención quirúrgica que te hayan practicado. Esto es una opción. La otra opción también es que, aunque estés pendiente de intervención, que esa intervención que te vayan a hacer pueda mejorar tu calidad de vida, pero te impida realizar tu trabajo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si tú tienes una artrodesis lumbar, ¿no? Que a lo mejor sea la intervención quirúrgica que te tengan que hacer, Juan. Imagínate, en este caso, que tu profesión es de coger peso, de estar arriba abajo, posiciones forzosas, etcétera. Bien, aunque no te hayan hecho esta operación de artrodesis lumbar, aun estando operado después, tú vas a mejorar en el dolor, ¿de acuerdo? Seguramente, y no es 100%, pero el dolor mejore, pero lo que es la movilidad, el arco de movilidad que tú tendrás de las lumbares, pues será mucho menor que el que tienes ahora. Es decir, podrás doblar menos la espalda que lo que puedes hacer ahora. Y por lo tanto, tampoco podrás coger pesos ni doblar la espalda. Por lo tanto, no vas a poder hacer tu profesión. A lo que voy es que en este tipo de intervención lo que se cambia es dolor por movilidad. Ahora tienes poca movilidad también
porque por dolor tampoco te puedes agachar mucho, ¿no? Y doblar mucho la espalda. Pero es que entonces no podrás porque te van a fijar la espalda con esta artrodesis. Por lo tanto, en esos casos, aún no siendo intervenido, se puede ganar la sentencia y el juez te puede dar la razón. ¿De acuerdo? O sea, habría estas dos opciones, que te digan que no se han agotado las posibilidades terapéuticas y te desestimen la demanda, o por otro lado, que te la den porque tu abogado consiga demostrar que aún siendo intervenido vas a tener limitación funcional y por lo tanto te deberían reconocer igualmente la incapacidad. Muchísimas gracias, Juan, por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace también desde Facebook. Gil Calvillo dice: ¿con cuántos días de antelación suele mandar el INS la carta con la notificación de revisión de una incapacidad total? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Antes de nada, os he de comentar que aunque en la resolución que vosotros tengáis diga una fecha a partir de la cual se puede revisar, debéis saber que no quiere decir que os vayan a llamar seguro. Importante esto. Porque ya lo podéis leer directamente en la resolución. Dice: la calificación de esta incapacidad permanente podrá ser revisada a partir de X fecha. Dice podrá ser, no va a ser revisada. Y por lo tanto, en algunos casos se revisa y en algunos otros casos no se revisa. Entonces, normalmente, cuando es menos de un año o es un año, sí que te suelen llamar. Y normalmente, antes de la pandemia, en situación normal del trabajo del INS, solía ser que te llegaba esa iniciación de oficio el mes anterior o el mismo mes que tenías en la revisión, en la fecha que te ponían de revisión. Pero es posible, insisto, que te revisen mucho más tarde, porque esto también se puede hacer, hasta que se cumple la edad de jubilación ordinaria, que corresponde a cada uno distinta en función de la cotización que haya hecho en su vida laboral. Pues nos pueden revisar, ya sea una total, una absoluta, una gran invalidez, cualquier tipo de incapacidad es revisable y por lo tanto que sepáis esto, que lo habitual, contestando a tu pregunta, es un mes antes o el mismo mes, pero que con el tema del COVID puede variar y que no en todo caso os van a llamar para revisión. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Elborg Danonino y dice lo siguiente: yo tengo baja por enfermedad común. También está escrito en baja observación por enfermedad profesional. He solicitado el pago directo al INS por extinción de contrato y me ha llegado la resolución favorable de prestaciones 70% y 50% después. Pero pone fecha de vencimiento desde el primer día de baja de marzo 2020 a marzo 2021. ¿Qué va a pasar con el cobro después de esta fecha? Voy a superar esta fecha en baja. Gracias por la información. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que debemos saber es lo siguiente. Cuando estamos de baja por enfermedad común, sucede que si nos despiden o se nos acaba el contrato, tenemos derecho a paro, ¿no? Pero estamos de baja médica. No es que nos den el alta y entonces vas al paro, sino que tú sigues de baja médica. Ahora bien, cuando es por enfermedad común, vas a cobrar lo que cobrarías estando en el paro. Es decir, si tú venías cobrando de baja, me lo invento, 2.000 euros y te despiden, tú ya no seguirás cobrando esos 2.000 si es por enfermedad común. Vas a pasar a cobrar el máximo, que son los 1.100 y pico euros, ¿de acuerdo? Es decir, los 1.000 euros brutos si llega de esa baja, ¿de acuerdo? Y eso descuenta el paro. Lo que te han dicho, seguramente, es que vas a tener hasta marzo de 2021 cobrando lo que te tocaría de paro, porque solamente tenías un año de paro, ¿de acuerdo? Ahora bien, si puede ser que sigas de baja, la baja puede durar 18 meses, ya lo sabéis, la duración máxima habitual, se puede prorrogar y estar un tiempo más. Lo que sucede es que si tú sigues estando de baja y consumes el tiempo que tenías de paro, entonces ya pasas a cobrar el 80% del IPREM, unos 430 euros aproximadamente, ¿vale? Independientemente de lo que venías cobrando de antes, si consumes todo el paro en esa baja, ya pasas a cobrar el tema del 80% del IPREM. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Francisco Pulgarín Treviño. Dice: ¿es compatible la jubilación por edad cumplida con la incapacidad permanente total que estoy cobrando ahora? He estado primero en régimen general aproximadamente 15 años, luego en autónomos 23 y ahora en régimen general de nuevo 5 años. Me quedan 33 meses para la jubilación a los 65 años. La incapacidad se generó en régimen de autónomos en el año 1998. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Sí que sería compatible. Lo que pasaría aquí sería lo siguiente. Al llegar a la edad de jubilación ordinaria, tendrías derecho a que esta total que estás cobrando por el RETA se transforme, en este caso, en pensión de jubilación. Y esto sea así. Si consigues que tengas esta pensión sin que te la revisen, pues se le cambia el nombre y de incapacidad total por el RETA cambia a pensión de jubilación.
¿Quiere decir esto que no puedas pedir otra jubilación por régimen general? No, sí que la puedes solicitar y llegada la edad, que en tu caso seguramente pues serán los 67 años, no los 65, ya te explicaré por qué, puedes solicitar la jubilación por el régimen general. Lo que es importante es que las cotizaciones que han sido usadas para calcular la incapacidad permanente en el RETA no se pueden usar para calcular la jubilación por régimen general. Es decir, que tienes que cumplir los requisitos de la jubilación en régimen general, 15 años cotizados en ese régimen exclusivamente y 2 años en los últimos 15 para poder jubilarte en régimen general y que te concedan esa jubilación. Y además, esas cotizaciones que se utilizan en el cálculo de los 15 años como mínimo no deben haber sido utilizadas para hacer el cálculo de la incapacidad total que te reconocieron en el RETA. ¿Vale? Haciendo esto, pues sí que se podría ver, en todo caso, si te pueden o no conceder una jubilación en el régimen general de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Yo creo que sí, si sigues cotizando estos años que te quedan en régimen general, seguramente sí que puedas llegar. Lo que pasa es que sería una cuestión de ver los números exactamente, la vida laboral, las cotizaciones, y a partir de ahí hacer una determinación detallada. Para ello, puedes contratar una consultoría con nosotros y hacerte premium, por ejemplo, y en ese caso pues te podemos responder a esa duda viendo la documentación que nos puedas enviar. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Vamos con otra pregunta, nos la hace Te Cuento ASMR. Dice, hola, cobro una total de 503 euros al mes. Estoy apuntada al paro desde hace 4 meses. Tengo 54 años y 21 años cotizados. Tengo derecho a cobrar la ayuda a mayores de 52 años. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso pasaría un poco lo mismo que con lo que hablábamos con Francisco. Sí que es posible, pero tendríamos que ver cuál es esa incapacidad que te han reconocido, si es del RETA o si es del régimen general. Eso por un lado. Por el otro lado, tendríamos que ver si has generado el derecho suficiente como para cobrar paro y luego poder cobrar posteriormente el subsidio. Entonces, aquí lo que es relevante es cuánto has cotizado después de que te hayan reconocido esa incapacidad total que estás cobrando. Por el tema de las cuantías, de los límites, sí que sería compatible, porque si cobras 503 euros, pues no superarías el límite de ingresos y por lo tanto podrías cobrar ese subsidio, pero insisto, se tiene que mirar que tengas la carencia suficiente para poder solicitar ese subsidio, es decir, que hayas cotizado suficiente tiempo después de que te hayan reconocido esa incapacidad permanente total. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra, nos lo hace Peter Fugas y dice, llevo 21 meses de baja y no me han dado el finiquito. ¿Puedo pedirlo cuando el INS te dé una resolución? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Peter. En este caso, ya lo sabéis, sucede, y lo hemos hablado muchas veces, que a los 18 meses la empresa cesa en la obligación de cotizar por el trabajador, ¿vale? Deja de cotizar, el trabajador sigue de baja médica, sigue cobrando la baja, hasta que el INS dicte una resolución en la que diga si se reconoce una incapacidad permanente o si se le da el alta. Bien, pues ¿qué sucede? Que a los 18 meses hay muchas empresas que finiquitan, ¿no? Y le pagan al trabajador ya las vacaciones que le deben durante esos 18 meses, alguna paga extra que pudiera haber en el caso de que fuera procedente, etc. Y hay otras empresas que no lo liquidan. Mi recomendación siempre es que es preferible que no se finiquite esto. ¿Por qué? Porque llegado el momento, si al trabajador tiene una lesión, una enfermedad que hace que no esté bien, lo que puede optar entonces es por decir, bueno, pues dame las vacaciones, estas vacaciones que yo tenía pendientes, pues las disfruto y así intento pues recurrir, ver qué puedo hacer para tener un poco más de plazo de tiempo. Si las hemos cobrado en el finiquito, a los 18 meses y luego nos dan el alta, no tendremos derecho a esas vacaciones porque ya las habremos cobrado y por lo tanto tenemos que reincorporarnos y nos puede suponer alguna dificultad. Esto no es algo que podemos exigir como trabajadores, ¿eh? La ley no dice nada y por lo tanto nosotros no podemos decir, oye, me tienes que dar el finiquito a los 18 meses. No. O al contrario, no me finiquites a los 18, házmelo cuando llegue la resolución. No podemos pedirlo esto como trabajadores. Y lo que sí que podemos exigir, obviamente, como aquí nos apuntas, Peter, es que si a ti te dan una resolución, ya sea de alta o de una incapacidad permanente, en todo caso debe haber un finiquito de esas vacaciones y tendrías desde la resolución de esa incapacidad 1 año para hacer esa reclamación de cantidad contra la empresa si no te abona dicha cantidad.
Muchísimas gracias, Peter, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Manuel y nos dice lo siguiente. Hola, Jorge. Cuando rellenas los papeles del INS para que te paguen la baja por prórroga, te piden que pongas los días cotizados del mes anterior a la baja. Yo el mes anterior trabajé 20 días, pues los siguientes estuve de baja y cogí la recaída el mes siguiente. ¿Tengo que poner los 20 días efectivamente trabajados como cotizados o 30 días como tal? Los días no trabajados en los que he estado de baja se incluyen también como cotizados. Un saludo y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Manuel. Efectivamente tienes que ponerlos todos. El hecho de que hayas estado de baja médica, no hay ningún cambio en este sentido. Ellos lo que quieren saber es la base de cotización del mes anterior a la baja. Y en ese sentido, que los hayas trabajado todos o no es irrelevante. Lo que es importante es los que se hayan cotizado, que es que ellos van a hacer el cálculo en función de esto. Por lo tanto, tú los tienes que poner todos como cotizados. Si hubieras cotizado menos, entonces ellos hacen una proporción. Es por eso. Para trabajadores parciales, trabajadores que no hayan trabajado la totalidad, cotizado la totalidad del mes, y por eso lo hacen. Pero si tú has estado de alta en esa empresa todo el mes, pues tienes que poner todos los días. Muchísimas gracias por la pregunta, Manuel. Vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso Mario Treyes y dice lo siguiente. Tengo 58 años, si tengo un trabajo parcial estando en paro por el cual me pagan 320 euros de brutos, ¿me corresponde el subsidio para mayores de 52 al término del paro? Si es así, ¿cuánto me descuentan? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si estás con un trabajo parcial y estás de alta, no correspondería, porque tienes un desempleo, pero no hay un desempleo total. Y por lo tanto, en ese caso, no correspondería el subsidio porque estarías de alta por cuenta ajena o por el RETA y por lo tanto no corresponde esto, aunque la cuantía que cobres sea pequeña. En ese caso debería ser un despido total para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años. Muchísimas gracias por la pregunta, Mario. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Mona Ferri. Dice, tengo 12 años de aportes en Barcelona. En 2012 me fui a Argentina por 10 años y ahora vuelvo a Barcelona a trabajar. Tengo 53 años. ¿Cuántos años necesito para una jubilación ordinaria? ¿Puedo jubilarme y volver a Argentina? Bien, muchísimas gracias, Mona, por la pregunta. En este caso, como mínimo, es necesario en la legislación española 15 años cotizados y un mínimo de 2 años en los últimos 15 antes de la solicitud de la jubilación. ¿De acuerdo? Entonces, en los años en Argentina hay convenio bilateral y se pueden sumar, y entonces puedes sumar los años de Argentina aquí en España o viceversa. Y cuando te reconocieran la jubilación, si es en este caso la jubilación española, sí que se permite que te vayas a Argentina a vivir, no hay ningún problema, cobrarías tu jubilación contributiva, la puedes cobrar incluso en un banco extranjero, en un banco de Argentina, y lo único que te va a exigir la Seguridad Social para ir pagándote año tras año es que hagas una fe de vida en la embajada o en el consulado de Argentina, en España, de España en Argentina. Simplemente tienes que demostrar que pues, estás viva para poder seguir cobrando esa pensión en este sentido, estás registrada y con eso puedas cobrar tu pensión sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por la pregunta, Mona. Vamos con otra, nos la hace Ana Algar Palacios y dice lo siguiente, ¿cuánto tiempo tenemos para denunciar a una mutua? Gracias de antemano. Bien, Ana, pues depende de lo que quieras denunciar. No es lo mismo una negligencia médica, no es lo mismo una alta, un proceso de revisión contra un alta de la Seguridad Social, no es lo mismo que reclamar contra una denegación de incapacidad permanente por accidente de trabajo. Entonces, necesitaríamos saber en concreción qué es lo que quieres saber al respecto y cuál es el motivo por el cual se quiere denunciar a esta mutua de accidentes de trabajo y por lo tanto deberíamos saber cuál es lo que quieres reclamar en ese sentido, por qué concepto quieres reclamar y en el caso de ser viable pues te diríamos cuál es el plazo también para poder hacer esa reclamación. En todo caso, si lo aclaras, intentaremos contestártelo también por escrito en las preguntas de YouTube, que veo que es donde has hecho esa pregunta. Bien, vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso Juan Antonio. Y dice, ¿se puede solicitar una incapacidad permanente sin haber cotizado y que le quede una pensión? Bien, la respuesta es que no. Clarísimamente no, Juan Antonio. Las pensiones de incapacidad permanente son contributivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para poder cobrarla debes haber cotizado durante un tiempo. En este sentido, ya lo sabéis, para enfermedad común, por ejemplo, si eres mayor
de 31 años se exige haber cotizado una cuarta parte entre tu edad y los 21 años. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, una persona de 52 años debe haber cotizado como mínimo 8 años y, además, debe haber cotizado como mínimo pues, algo más de 1 año y medio en los últimos 10 años. ¿De acuerdo? Si no tienes estas cotizaciones, es imposible que cobres una incapacidad permanente. Entonces, ¿se puede cobrar algún tipo de prestación sin haber trabajado nunca? Sí. Estos son las pensiones no contributivas, por ejemplo. Pensiones no contributivas por invalidez. Si tienes un grado de discapacidad del 65% e insuficiencia de ingresos, puedes pedir una pensión no contributiva, que ya no estará su cuantía calculada en referencia a lo que haya cotizado esta persona, porque no habrá trabajado, sino que será en referencia a unos mínimos que se ponen, el IPREM, el 80% del IPREM famoso que hemos hablado en otra ocasión. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esto. Se puede cobrar subsidios, prestaciones no contributivas que no han contribuido a la seguridad social, como puede ser el ingreso mínimo vital, sin haber trabajado nunca, por la situación que se pueda tener, por invalidez, por jubilación, por llegar a una edad, etc. Pero nunca se va a poder cobrar una incapacidad permanente contributiva si no hemos trabajado. Eso no sería posible. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan Antonio. Vamos con otra pregunta. Nos hace Mar Berral Sevilla. Dice lo siguiente. Me han dicho que con mi pensión, que es de 503 euros con 90 en 14 pagas y no llego al salario mínimo interprofesional, que Hacienda debe hacerme un pago de 1.200 euros. ¿Es cierto esto? Bien, muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta es que depende, Mar. Hay lo que se conoce y lo puedes buscar en Google y así verás cuáles son los requisitos en concreto. Y entrando en la agencia tributaria, si buscas deducción de familia numerosa por ascendencia con 2 hijos o personas con discapacidad a cargo, ahí verás que sí que hay un pago por parte de la agencia tributaria, igual que la deducción por maternidad, de 1.200 euros al año, ¿no? Esto se paga 100 euros al mes, pero se tiene que cumplir unos requisitos. Carencia de ingresos, esto sí que lo tienes, pero también tienes que cumplir otros requisitos en las circunstancias familiares, en cuántas personas estáis conviviendo, si hay algún ascendiente o descendiente con discapacidad, el número de personas que seáis en la unidad familiar, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo te recomendaría esto, que puedas entrar en la web de la agencia tributaria o buscando en Google directamente esto, deducción de familia numerosa por ascendiente, y ya te saldrá el resultado y te pondrá todos los supuestos y lo que tendrías que ver, en este caso en concreto, Mar, es cuál es tu situación familiar para ver si alguna de esas situaciones se adapta a poder solicitar esta deducción. Pero indico que no es de forma genérica que todo el mundo que sea pensionista de incapacidad con una pensión que no llega al salario mínimo tenga derecho a estos 1.200 euros. No es así, sino que se tiene que estar en alguna de las situaciones en concreto que regula esta prestación, que, entre otras cosas, está regulada en la ley del IRPF, creo que cerca del artículo 80 aproximadamente, una cosa así. Muchísimas gracias por la pregunta, Mar, y con esto acabamos las preguntas de este primer Contestamos a Preguntas del 2021, que teníamos muchísimas ganas de hacerlo. Como siempre, nos despedimos con los agradecimientos de la audiencia. Destacamos siempre a 3 y en este caso, pues Renato Gómez nos dice genial, muy bien explicado, muchas gracias. Borja dice felicitaros por el gran trabajo que hacéis y Marta Randes dice buen trabajo, gracias. En definitiva, muchísimas gracias a todos por este primer vídeo y haber llegado hasta escuchar esta parte de este Contestamos a Preguntas 180 ya de toda la historia y el primero de este 2021 que hemos empezado con muchas ganas y con muchas novedades que os vamos a explicar en breve. Os espero también en el próximo directo, el próximo miércoles, el 13, en este caso a las 5 de la tarde, en el que vamos a hacer el directo en YouTube para hablar sobre las novedades que se han ido publicando. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.